Delitos contra la administración pública. En Colombia, el marco regulatorio y procedimental en materia de la legislación sobre delitos contra la administración pública se encuentra en el Código Penal, Ley 599 de 2000, el Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004 y el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 del 2011, pudiendo recoger en la concepción de los delitos contra la administración pública lo siguiente. Consisten en que los funcionarios públicos emiten actos ilegales, abusan de la confianza depositada en ellos para apropiarse y usar determinados bienes encargados a ellos. También cuando influencian en determinaciones de adjudicación de contratos o en asuntos que otros funcionarios estén conociendo, resoluciones, sentencias, cambio de un favor o dinero. También para cometer arbitrariedades sobre particulares en uso de su cargo y así obtener un beneficio propio o de un tercero. ¿Qué es prevaricato? Se da cuando estos dictan una resolución arbitraria, es decir, que responde a su capricho o voluntad y no obedece a los principios dictados por la razón. Estas resoluciones judiciales y administrativas suceden sabiendo por parte de los servidores públicos que es un dictamen injusto. Hablamos de un delito comparable al incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. Es un quebrantamiento especial. Carlos Castro menciona que para efectos de los delitos contra la administración pública se establece que el sujeto activo se constituye en toda aquella persona que ejerce algún tipo de función pública, sea este empleado o trabajador del Estado o funcionario público u oficial, nombrado para el caso en la prestación de un servicio personal con un vínculo de carácter legal y reglamentario, en consecuencia un vínculo contractual. Existen dos clases de prevaricato. Prevaricato por acción, modificado por el artículo 33, Ley 1474 del 2011. El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 3 a 8 años, multa de 50 a 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 5 a 8 años. Declarado exequible, sentencia Corte Constitucional 917 del 2001. En el análisis del delito de prevaricato, Sánchez 2013, enfatiza en la necesidad de diferenciar entre el delito de prevaricato administrativo, el cual procede en el evento del funcionario público, que en el marco de las acciones de su cargo hace algún tipo de acción corrupta, convirtiéndose en un delito especial propio, diferente a lo que sucede con el prevaricato judicial, cuya infracción se origina en función de un deber institucional. Ezequiel Manuel Sánchez Herrera. Esta conducta se configura cuando el servidor público profiere una resolución, un dictamen o un concepto el cual es manifiestamente contrario a la ley o es ilegal en su fondo. Para efectos de la tipificación de la acción, no es necesario que la providencia, objeto, material del delito esté ejecutoriada, ni siquiera que haya producido sus efectos jurídicos. El prevaricato por omisión se encuentra consagrado en el artículo 414 de la Ley 599 de 2000. En este artículo se establece que el servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones incurrirá en prisión de 2 a 5 años, multa de 10 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 5 años.
En cuanto a la circunstancia de agravación punitiva, el artículo 415 establece que las penas determinadas en los artículos anteriores se aumentarán hasta una tercera parte cuando las conductas se realicen en actuaciones judiciales o administrativas que se adelanten por delitos de genocidio, homicidio, tortura, desplazamiento forzado, desaparición forzada, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, rebelión, terrorismo, concierto para delinquir, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o cualquiera de las conductas contempladas en el título 2 de este libro. Las circunstancias de agravación punitiva representan, por tanto, una innovación derivada de la actuación judicial o administrativa en la que se realiza una conducta prevaricatoria, recogiéndose no solo lo contemplado en la Ley 40 de 1993, sino que se hace extensiva a otros delitos cuya gravedad exige mayor drasticidad para el servidor estatal. El delito se traduce siempre en la negación de una acción que el sujeto está obligado a realizar o en el incumplimiento de un deber jurídico que le ha sido impuesto, acciones que deben concretarse o recaer sobre un acto propio de sus funciones. Abuso de autoridad. Esta conducta consiste en actos de los servidores públicos que se fundamentan no solo en los principios de legalidad, sino en su personal capricho, pasión o arbitrio. Su actuar se sale del marco legal y llega a la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes o facultades a él conferidos. El capítulo 8 del Código Penal desarrolla los delitos de abuso de autoridad y otras infracciones. El artículo 416 consagra el abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, estableciendo que el servidor público, que fuera de los casos especialmente previstos como conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, cometa acto arbitrario e injusto e incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. El artículo 417 desarrolla el abuso de autoridad por omisión de denuncia, determinando que el servidor público que teniendo conocimiento de la comisión de una conducta punible, cuya averiguación debe adelantarse de oficio, no dé cuenta a la autoridad que requiera, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. La pena será de 32 a 72 meses de prisión si la conducta punible que se omitiere denunciar sea de las contempladas en el delito de omisión de denuncia de particular. Cuando hablamos de abuso de autoridad, hacemos referencia al servidor público que fuera de los casos especialmente previstos en la ley como conductas punibles con ocasión de sus funciones o excediéndose en el ejercicio de ellas, decide cometer un acto arbitrario e injusto sobre estas funciones. Es importante tener en cuenta que el funcionario no va a estar exento de una responsabilidad disciplinaria o una responsabilidad de carácter civil o una responsabilidad de carácter patrimonial, ya que cualquier extralimitación de sus funciones, cualquier abuso de autoridad, sea por acto arbitrario e injusto, puede tener unas repercusiones a futuro. Por lo tanto, el servidor público también tendrá que responder, ya sea disciplinariamente, civilmente o patrimonialmente. Además de los delitos mencionados anteriormente, existen los siguientes, en los cuales harán referencia al antiguo Código Penal y al nuevo. Anteriormente estaba establecido en el artículo 154 del Código Penal de 1980 la revelación de secreto, el cual establecía que el empleado oficial que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto reserva, incurrirá en arresto de 6 meses a 5 años, en multa de 1.000 a 10.000 pesos de interdicción y derechos de funciones públicas de 6 meses a 2 años. Si del hecho resultare perjuicio, la pena será de 1 a 5 años de prisión, multa de 5.000 a 20.000 pesos e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo término. Hoy en día, en el nuevo Código Penal, Ley 599 del 2000 determina la revelación de secreto en el artículo 148, el cual reza de la siguiente manera. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 del 2004. A partir del 1 de enero del 2005, el texto con las penas aumentadas es el siguiente. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de 16 a 54 meses de prisión
multa de 20 a 90 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 80 meses. El siguiente es utilización de asuntos sometido a secreto o reserva, desarrollado en el artículo 155 del antiguo Código, el cual establece que el servidor público que utilice en provecho propio o ajeno descubrimiento científico u otra información o dato allegado a conocimiento por razón de sus funciones y que deba permanecer en secreto o reserva, incurrirá en prisión de 6 meses a 4 años, multa de 1.000 a 16.000 pesos e interdicción de derechos y funciones públicas hasta por el mismo tiempo, siempre que el hecho no constituya otro delito. Hoy en día se desarrolla en el nuevo código en su artículo 419, que reza de la siguiente manera: el servidor público que utilice en provecho propio o ajeno descubrimiento científico u otra información o datos allegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor. Otro tipo de delito es el abandono de cargo, el cual se encuentra desarrollado en el antiguo Código de 1980 en su artículo 156, el cual reza de la siguiente manera: el servidor público que abandone su cargo sin justa causa incurrirá en interdicción de derechos y funciones públicas de 1 a 3 años. Si el agente ejerce autoridad o jurisdicción o es un empleado de manejo, se le impondrá además arresto de 6 meses a 2 años. En el nuevo código no se encuentra consagrado, ya que esto es un asunto netamente disciplinario. Otro delito es el asesoramiento y otras actuaciones ilegales, consagradas en el artículo 157 del antiguo código. Antes se refería a empleado oficial, se sancionaba con arresto, multa, interdicción de derechos y funciones públicas. Se consagraba en el mismo artículo el delito y la agravación punitiva. En el nuevo código reza en el artículo 421 y ahora se refiere a servidor público, elimina el arresto y deja las otras dos. A continuación, otro delito es la interdicción en política, en el cual está consagrado en el artículo 158 del antiguo Código, en el cual, por medio de sentencia C-454 del 13 de octubre de 1993, ese delito fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Sanción de 1 a 3 años la interdicción ejercicio de derechos y funciones públicas. En el nuevo código está en el artículo 422, se incluye este delito pero con las recomendaciones que hacía la referida sentencia, limitando al sujeto activo, se sanciona con multa o pérdida del empleo. Los últimos dos delitos son los siguientes: empleo ilegal de la fuerza pública. Estaba consagrado en el artículo 159 del antiguo Código Penal, sancionado como delito principal. La interdicción de derechos y funciones públicas eran de 1 año a 4 años. Hoy en día está establecido en el artículo 423, sancionado como un delito subsidiario, la inhabilidad del ejercer derechos y funciones públicas. El otro delito es la omisión de apoyo, que rezaba en el artículo 160 del antiguo Código. Estaba sancionado con prisión de 1 a 4 años. Hoy en día está establecido en el artículo 424, aparte de la sanción de prisión, que es de 1 a 4 años, se le agrega la inhabilidad del ejercicio de derechos y funciones públicas.